noches. Vamos a ir esperando que se conecten, que yo pueda verlos conectados. Hasta ahora no se ve. Buenas noches, Dios los bendiga. A todos los que se están conectando, gracias por estar ahí. Bienvenidos, bienvenidos. Rosy, Dios te bendiga. Ahí de golpe me van apareciendo los que están conectados. Vivi, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí presentes. Mari, Paulina, Dios los bendiga. Dios las bendiga. Gracias por estar ahí escuchando, por estar presentes. Esther, Dios te bendiga por tomarse un tiempo para estar acá. Le mando un besito a Itra hermosa que me está escuchando ahí con su papá. Dios los bendiga. Esther, Oscar, ahí la familia en Buenos Aires. Dios los bendiga. Gracias por estar conectados, escuchando. Anduvimos medio a las corridas hoy porque teníamos la reunión. Y bueno, pero acá estamos para compartir la palabra de Dios. Vayan buscando ahí en sus Biblias, los que se van conectando. Ahí en la descripción del video ya está. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Avisar además, bueno, que estamos saliendo como cada vez que nos conectamos en las radios adheridas son 93.3 Radio Victoria de Las Breñas, 92.1 FM Futuro también de Las Breñas, 97.9 Radio Vida de San Bernardo, 96.7 Radio Amistad de Corzuela, 89.3 Radio 3 de Corzuela. Agradecemos también a las radios por permitir que el mensaje de Dios sea difundido también a través de las radios, por abrirnos las puertas para poder salir también ahí. Yo sé que están sembrando en buena tierra, están aportando esto en buena tierra y que Dios va a prosperar el trabajo y va a prosperar esas radios. Bendiciones a todos los que se van sumando ahí. Sergio Toledo, que siempre está presente. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí siempre escuchando. Bueno, el pasaje entonces está en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lidia Costa también siempre presente. Dios te bendiga, Lidia. Voy a hablar de María y de Marta. Este pasaje es muy conocido en la Biblia. Hay muchas prédicas sobre este pasaje. Es un pasaje muy hermoso. Generalmente se usa para hablar mal de Marta, ¿no? Marta y María. Y vamos a leerlo juntos para los que se están sumando. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús, que entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta ahí
lo que vamos a compartir hoy. Me gustaría que tengas ahí tu lápiz, tu virome, tu Biblia al lado, que estés anotando, que estés marcando lo que Dios te hable, lo que Dios ahí hable a tu corazón, ¿sí? Marta y María eran dos hermanas, para los que no conocen esta historia en la Biblia, los que no la conocen, porque hay mucha gente también que no se congrega, que nunca se congregó y recién está conociendo la historia, ¿sí? Marta y María eran dos hermanas que junto con Lázaro, eran tres hermanos, junto con Lázaro vivían en una aldea de Betania, en un suburbio de Jerusalén. Y dice la Biblia en este versículo 38, que Jesús, yendo de camino, entró en esta aldea y que Marta le recibió en su casa, ¿sí? Jesús entró en esta aldea y Marta le recibió en su casa. Y hoy quiero hablarte de estas dos mujeres, María y Marta, y la actitud que tuvieron cuando Jesús entró en su casa. Como verás ahí en la historia, me encanta este primer versículo, Marta es quien recibe a Jesús, es quien le da la bienvenida a Jesús, es quien le abre la puerta a Jesús. Si bien la Biblia no dice que Marta le abrió la puerta, quizás fue otra persona que abrió la puerta, pero Marta estaba ahí recibiéndolo, ¿sí? Fue Marta quien lo recibió en su casa, quien le dio la bienvenida, quien le permitió la entrada. Y yo me imagino a Marta trabajando en la casa, imagínese usted como ama de casa o alguien que esté, algún hombre también que esté acostumbrado a hacer las labores en el hogar. Estando en la casa trabajando, imagínense a Marta trabajando, limpiando, yo no sé qué es lo que habrá estado haciendo Marta, y que de repente toquen la puerta. Marta tenía que abrir la puerta. Generalmente el que está más ocupado en la casa es el más propenso a abrir la puerta, o es el que está más cerca de la puerta, o es el que generalmente abre la puerta, el que está ocupado, porque los demás se desentienden, ¿no? No sé si le pasó alguna vez estar súper atareado en la casa y que alguien golpee la puerta y que los que no están haciendo nada no atiendan. No sé si le pasó, pero suele pasar. Además de estar ocupado en la casa, ir a atender. Bueno, Marta estaba ocupada en los quehaceres del hogar y tuvo que ir a atender la puerta, tuvo que ir a recibir a Jesús. Pero recibir a Jesús, darle la bienvenida a Jesús en la casa, permitirle a Jesús entrar en la casa no es poca cosa. Marta tenía las manos ocupadas y manos ocupadas. Para las manos ocupadas, no abrir la puerta no es una opción. No darle la bienvenida a alguien no es una opción, es parte del trabajo. Algunos dicen que fue Marta la que recibió a Jesús porque era la hermana mayor y por ende la dueña de la casa. No sé si será así, pero en el caso de que así fuera, igualmente Marta había asumido responsabilidades domésticas en la casa y a eso se sumó la responsabilidad de abrir la puerta y atender a Jesús, ¿sí? Y darle la bienvenida ahí a Jesús, permitirle entrar a su casa. Quizás estás en la situación de Marta, trabajando en la obra, ocupado en la obra, asumiendo responsabilidades, pero hay algo que no tenés que olvidar. Alguien tiene que abrir la puerta. Jesús está a la puerta, Jesús está llamando y alguien tiene que abrirle. Hay un mensaje de salvación que tiene que ser oído en una casa. Y Dios va a utilizar tu vida para llevar ese mensaje de salvación. Dios va a utilizar tu vida para abrir esa puerta y permitir que el mensaje de salvación entre en ese hogar. El llamado de Jesús para llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de salvación es responsabilidad de todos, pero no todos responden al llamado. Si estás ocupado en la obra, si estás trabajando en la obra y aún si no lo estás haciendo, hay alguien detrás de la puerta que necesita entrar en un hogar, que necesita llevar un mensaje de salvación.
Y si lo estás escuchando, es tu responsabilidad abrirle la puerta para que el mensaje de salvación sea oído en algún hogar, en alguna casa. Quizás hace tiempo Dios está golpeando tu corazón para que lleves un mensaje de salvación a alguien y te estás negando porque quizás estás diciendo es responsabilidad de otro. Es el trabajo que debería hacer el pastor o es el trabajo que debería hacer el evangelista. Sin embargo, esa responsabilidad también pesa sobre tu vida. Vos que conociste la salvación, que conociste a Jesús, que disfrutás de la salvación hoy, también tenés el peso, la responsabilidad de llevar ese mensaje de salvación donde necesita ser oído. Así que Marta, si tenés las manos ocupadas, igualmente no te olvides de abrir la puerta, no te olvides de llevar el mensaje de salvación. Y si tenés las manos libres, con más razón, abrí esa puerta, lleva ese mensaje de salvación, responde a ese llamado que viene de Dios a tu corazón para llevar el mensaje de salvación. Mañana puede ser tarde, no dejes pasar el tiempo, porque si esa persona a la que tenés que hablarle de Jesús, mañana llega a morir, mañana le llega a pasar algo, jamás vas a olvidarte del peso que Dios había puesto en tu corazón y de que no respondiste a su llamado. Esta palabra es para alguien hoy, para alguien que tiene que responder a ese llamado, que tiene que llevar ese mensaje de salvación. Armate de coraje. Quizás te estás diciendo, yo no sé qué voy a decir, yo no sé qué voy a hablar. Dios va a poner las palabras en tu boca, el Espíritu Santo te va a guiar para saber qué hablar. Empezá diciendo, Jesús te ama y quiere cambiar tu vida. Empezá diciendo eso y deja que el Espíritu Santo te guíe. Pero responde a ese llamado porque mañana puede ser tarde. Jesús está llamando a la puerta y alguien tiene que abrirle. ¿Y quién mejor que vos para hacerlo? Marta abrió la puerta y se sintió inclinada a asumir las responsabilidades de atender al huésped, más allá de tener las responsabilidades domésticas, ¿no?, comunes de la casa, se sintió en la obligación de atender a los huéspedes. Yo no sé si Jesús estaba solo cuando fue a la casa de Marta o si estaba acompañado por sus discípulos. Jesús generalmente no se movía solo, se movía acompañado. Así que si me disculpan, yo voy a pedir por favor a mi mamá o mi papá que me traigan un vaso de agua porque estuve todo el día, disculpen por esto, pero estuve todo el día armando la prédica con el tema de las reuniones todo este fin de semana. Y es como que me está queriendo bajar la presión un poco. Espero no desmayarme acá delante de todos. Pero ore para que yo pueda terminar este mensaje bien. Lo que sí necesito es un vaso de agua. Si mi mamá me está escuchando y me puede traer, le agradecería. Bueno, Marta abrió la puerta y decíamos que Jesús a veces se movía, no se movía solo, generalmente iba con alguien, generalmente iba con sus discípulos. Gracias. Generalmente iba con sus discípulos. La Biblia no especifica. Quizás Jesús estaba solo, pero también puede ser que haya estado acompañado. Así que imagínese, Marta, cumpliendo las labores de la casa, haciendo las tareas del hogar, y a eso sumar más tareas, la tarea de atender a los huéspedes, ¿no? Ojalá Jesús haya estado sola, ahí Marta no tenía tanto trabajo, pero si Jesús había estado acompañado, Marta de verdad que tenía mucho trabajo. Así que Marta se vio en la responsabilidad de agregar tareas, de agregar labores a su lista diaria. Pero dejemos a Marta ahí ocupada en sus quehaceres domésticos y vayamos ahora a María. María era la hermana de Marta. Ahí mientras yo tomo el agua, usted busque en Lucas capítulo 10, versículo 39. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús,
oía su palabra, ¿sí? Marta tenía una hermana, se llamaba María. La actitud que María tuvo para con Jesús cuando Jesús entró a la casa fue totalmente diferente a la de Marta. Decíamos que Marta le servía, Marta trabajaba, Marta asumió responsabilidades domésticas. Sin embargo, la actitud de María fue diferente. María se vio obligada a sentarse a los pies de Jesús, obligada digo como atraída a Jesús, ¿no? Para sentarse a los pies de él y oír su palabra. Eso fue lo que hizo María. La actitud de María fue diferente a la de Marta. Y es algo que pasa en la vida cristiana práctica. Cuando conocemos a Jesús, cuando tenemos ese encuentro con Jesús. A ver, yo quiero que pongas ahí en tu memoria en el momento que conociste a Jesús. Cada uno tuvo una forma diferente de responder a ese amor, de responder a ese encuentro con Jesús. Hay algunos que, como Marta, asumen todas las responsabilidades habidas y por haber, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de la congregación, fuera de la congregación. Sirven en cuanta área haya. Hay alguien me pregunta por mi papá. Mi papá predica los sábados. Yo estoy domingo. Él está bien, ¿sí? Miércoles otra vez lo vas a poder escuchar y sábados y domingos. Sábados y domingos estoy yo, si Dios así lo sigue permitiendo. Bueno, decíamos que cuando una persona se encuentra con Jesús, puede tener actitudes diferentes, encuentros diferentes, formas de responder diferentes. Marta, así como Marta servía, muchos se ponen esa carga de querer servir en cuanta área haya disponible dentro de la congregación, fuera de la congregación. No sé si conociste a alguien así, que al conocer a Jesús, vos lo ves en todos lados, quiere servir en todas las áreas, limpia la iglesia, limpia el baño, está en la puerta, recibe a los hermanos, quiere levantar la ofrenda, quiere cantar, no sabe dónde, pero su amor por Jesús es tanto que no sabe cómo demostrarlo. Pero hay otros que responden como María, más románticos. Los ves orando continuamente, leyendo sus Biblias, aprenden las canciones de la iglesia y andan cantando, ¿no? Por ahí a viva voz. Mi esposo me cuenta que él tiene alumnos en el colegio, ¿no? Que algunos recién convertidos, y dice que él los ve en el recreo ahí leyendo sus Biblias. Románticos ahí con el Señor. Son formas diferentes de responder a ese encuentro. ¿Alguna de estas formas está mal? No, porque cuando recién conocemos a Jesús, todo es lícito. Esa forma de responder es lícita. Todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo es impactado de tal forma que respondemos de diferentes maneras cuando nos encontramos con Jesús. En el primer amor, todo es viable. Pero a medida que vamos creciendo en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de la gracia, vamos siendo perfeccionados en ese amor. María era la romántica de la escena. María se sentaba a los pies de Jesús a oír las palabras de Jesús. María fue la que tomó ese perfume de nardo puro y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. Esa era María. María era la romántica en toda esta historia. Marta le servía. Marta trabajaba, laboraba, Marta le servía, pero María lo amaba en la cercanía, en el roce, en la intimidad. ¿Alguna de estas formas está mal? No, pero a medida que vamos creciendo en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de la gracia, vamos siendo perfeccionados en ese amor. Al sentarse María a los pies de Jesús, estaba tomando la postura de un discípulo, que era un lugar de honor, lugar de honra
para los hombres, solamente para los hombres. No se suponía que una mujer hiciera eso. Así que María, con esa actitud, estaba tomando una actitud revolucionaria, venía a romper las reglas, rompía los esquemas. Y Jesús avalaba esa actitud. Podés verlo en el versículo 42, cuando la última parte del versículo 42 del capítulo 10 de Lucas. Jesús dice que María había escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: María, ese lugar de privilegio, ese lugar de honor no te será quitado. Ese lugar de discípula no te será quitado. Estar a mis pies, escuchando mi palabra, no te será quitado. Qué evidencia más grande de la actitud revolucionaria de Jesús para con las mujeres. Qué amor de Jesús también por todos, sin hacer acepción de personas, sin darle privilegios a unos sobre otros. Jesús también amaba a las mujeres y les daba esos lugares de honor, de honra, que a veces el hombre en esa época quería pisotear. Jesús rompía los esquemas, Jesús rompe los esquemas, Jesús quebró la historia misma en dos partes. Y María amaba a Jesús. Y quien ama a este Jesús asume desafíos revolucionarios en él. María, por amor a Jesús, rompió las reglas. Jesús, por amor a ella, habilitó ese lugar de privilegio para María, para nosotros hoy también. Y es un poco nuestra historia. Jesús vino a romper las reglas, Jesús vino a romper los esquemas, vino a partir la historia, vino a romper las reglas del legalismo, de la historia, vino a romper las reglas del pecado, la ley del pecado, de la muerte. Y en la muerte de Jesús, en esa cruz del Calvario y a través de su resurrección, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Nuestra relación con Dios volvió a ser sanada. Por sus llagas fuimos nosotros curados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y gracias a eso hoy tenemos un lugar de privilegio, un lugar de honor. Estamos sentados, como venimos diciendo este tiempo, juntamente con Cristo en los lugares celestiales, lugar de honor, lugar de privilegio. Y ese lugar no nos será quitado. No nos será quitado. Yo no sé cómo te sentiste en este tiempo, quizás vos que no conoces a Jesús. Quizás te sentiste excluido. Ves a otras personas en los lugares de eminencia, en lugares de privilegio, quizás privilegiaron o pusieron a otro en primer lugar y a vos te excluyeron, te dejaron para el último. Hay alguien que quiere darte el lugar de privilegio, el lugar de honra. Hay alguien que te quiere hacer sentar junto a Él en los lugares celestiales. Y ese alguien es Jesús. Él quiere transformar tu vida. Él quiere transformar tu corazón y darte una visión y una postura celestial para este tiempo. Él quiere traer paz en tu corazón y darte ese lugar de honra. Y hoy es el momento oportuno para abrirle tu corazón y permitir que Él entre a tu vida. Ahí donde estás, podés decirle: Señor, yo quiero que entres a mi vida. Jesús, perdona mis pecados. Anotá mi nombre en el libro de la vida y yo hoy paso a ser hijo de Dios y a estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén, amén. Ahora volvamos a Marta. Versículos 40 y 41. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta,
Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hay algo en la lectura que se recalca ahí al principio del versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Así que Marta ahora ya no estaba ocupada. Marta estaba preocupada. Y hay una gran diferencia entre estar ocupado y estar preocupado. Podemos estar ocupados en la obra del Señor, haciendo lo que tenemos que hacer, pero estar preocupados ya es totalmente diferente. Preocuparse es querer ocuparse antes de tiempo en algo que todavía no puede ser arreglado, no puede ser solucionado. Así que preocuparme, al estar preocupándome por algo que tengo que solucionar en el futuro, que no puedo solucionar en el momento, eso genera afán en mi corazón, eso turba mi corazón, turba mi mente, eso me genera preocupación, angustia. Y Marta se encontraba así. Y en la obra del Señor estar ocupado está bien, pero estar preocupado ya no. Esta es la opción. Porque hay cosas en el servicio al Señor que pueden esperar. Hay cosas en el servicio al Señor que tienen su tiempo, que no se alcanzan automáticamente. Y preocuparnos por lo que no podemos alcanzar ahora, eso va a generar afán en nuestro corazón y va a turbar nuestra mente. Era la situación de Marta. Marta estaba preocupada y eso trajo afán a su vida y turbó su corazón. ¿Marta estaba sirviendo a Jesús? Sí, pero afanada y turbada y preocupada con muchas cosas, muchas más de las que podía acaparar. Marta estaba tan preocupada, tan afanada, tan turbada, porque quería acaparar aquello que ya no podía, aquello que no le correspondía. Había cosas que tenía que dejar de lado y empezar a priorizar. Y ella se estaba preocupando más de la cuenta. Estaba queriendo acaparar más de lo que podía. Tan afanada estaba, tan turbada estaba, tan preocupada, que perdió de vista lo más importante. Jesús estaba en la casa. Jesús estaba en la casa. Estaba tan cargada, tan preocupada, que servirle a Jesús ya no era un deleite, se había convertido en una carga. Y cuando servir a Jesús se convierte en una molestia, se convierte en una carga, entonces algo está mal. Estamos perdiendo de vista al Jesús al que le estamos sirviendo. Esa era la situación de Marta. Jesús le llamó la atención y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿no? Y quizás en todo este tiempo te sentiste así, sirviendo a Jesús a más no poder, hasta el cansancio, a veces haciendo cosas que ya no das abasto. Estás en la situación de Marta, quizás afanado, turbado y preocupado. Tanto así que ya estás perdiendo de vista lo más importante. Jesús está en la casa. Pero hubo algo que delató a Marta, hubo algo que expuso su corazón, hubo algo que demostró que Marta ya no daba más. Marta estaba tan preocupada, tan afanada, tan turbada, que su corazón explotó en queja. Y la queja expuso su corazón. Marta ya no se aguantó. Marta se quejó delante del Señor y le dijo de esta manera: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La confianza de Marta para con Jesús evidentemente se conocía. Eran amigos, ¿no? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta explotó en queja y quizás este tiempo te sentiste así, te viste así, explotando en queja. A mí muchas veces me pasó estar saturada de cosas que la verdad que tendría que haber priorizado y quejarme
Decir, este no es mi trabajo, este trabajo le corresponde al pastor, este trabajo le corresponde al diácono, este trabajo le corresponde al secretario, le corresponde a la secretaria, y estoy tratando de abarcar cosas que a mí no me corresponden y queriendo hacer más de la cuenta, al punto que me afano, y eso produce, eso turba mi corazón, eso preocupa mi mente. Y exploto en queja delante del Señor, a veces delante de los que están conmigo, ¿no? Delante de los que están ahí en tu familia, y explotas en queja. Marta se sentía así. Muchas veces nos sentimos así. Yo no puedo criticar a Marta por cómo ella se sentía en ese momento, por cómo se expresó, pero sí puedo aprender muchísimo de Marta, mucho. Marta se quejó delante del Señor. Y es verdad, hay cosas que no podemos acaparar solos, que necesitamos ayuda, es un hecho. Quizás Marta necesitaba de María en ese momento, seguramente necesitaba de María. Hay cosas que no se pueden acaparar solos, por algo la palabra dice sobrellevad los unos las cargas de los otros. Necesitamos del otro. Somos necesitados. En el cuerpo de Cristo todos funcionamos a la par. Pero cuando servir a Jesús se convierte en una carga y se convierte en un estorbo para estar en intimidad con Él, entonces hay un problema serio. Cuando servir a Jesús se convierte en un estorbo para estar a sus pies, oyendo sus palabras, cuando servirle me está impidiendo intimar con Él, entonces hay un problema. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, Marta, me estás sirviendo, pero no me estás disfrutando. Marta, Marta, me estás sirviendo, pero no me estás prestando atención. Marta, Marta, tu afán te está alejando de mí. Esas palabras resonaron muy fuerte en mi corazón en estos días, en donde me sentí desgastada. Y sentía, Débora, Débora, afanada y turbada estás con muchas cosas. Débora, Débora, me estás sirviendo, pero no me estás disfrutando. Qué triste es servir a Jesús y no disfrutar del servicio. Y yo estoy abriendo mi corazón acá delante de tuyo, porque yo sé que vos también muchas veces te sentiste cansado, frustrado, ¿no? Muchas veces te sentiste turbado, preocupado por las cosas que no podías alcanzar, al punto que perdiste el deleite, el disfrute de amar a Jesús, de estar con Jesús en la intimidad. La vida diaria te desgastó, te cansó y ya perdiste ese deleite de estar con Él en la intimidad como María, el roce, la intimidad, la cercanía con Jesús. Y no es que servir está mal, no es que no hay que servir, porque en todo el Evangelio Jesús habla de que oír sin hacer es inútil. Incluso la parábola que está ahí en ese capítulo 10 es la del buen samaritano, y Jesús termina diciendo en el versículo 37, ve y haz tú lo mismo. Pero cuando hacer te roba la intimidad con Él, cuando hacer te roba tu amor por el dueño de la obra, entonces pasamos a ser un címbalo que retiñe, un metal que resuena. Somos, como diría Max Lucado, el escritor Max Lucado, un sonido estrepitoso del ciervo agrio. El sonido estrepitoso de un ciervo agrio, el ciervo que está cansado, que está agotado, el siervo que está enojado, que está cargado, frustrado con el servicio en la obra, empieza a hacer ruido. Ruido, 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 como la mujer cuando está cansada de trabajar en la casa y quiere que todo el mundo se dé cuenta de que está haciendo algo y que necesita ayuda, empezamos a hacer ruido, ¿no? Lo mismo pasa en la obra. Cuando alguien está haciendo mucho ruido con lo que está haciendo es porque está cansado. Es porque está queriendo acaparar más de la cuenta. Y es porque está desenfocado
y perdió la intimidad con Jesús. Yo te puedo asegurar que quien está haciendo mucho ruido es porque perdió intimidad, es porque no pasó tiempo con el Señor, es porque no pasa lo suficientemente tiempo con el Señor como para amar, servirle. Y somos ese metal que resuena. Jesús tiene mucho más para ofrecernos a nosotros en la intimidad que nosotros a Él en público. Y las muchas cosas pueden esperar, de nada sirve afanarnos, pero hay algo que no puede esperar, hay algo que es necesario y es nuestra intimidad con Él. Eso es necesario, eso es ineludible, eso es indispensable. Cuando hay una necesidad en hacer algo es porque no se puede pasar por alto. Y cuando Jesús le responde a Marta, en el versículo 42 le dice, pero solo una cosa es necesaria. Marta, servirme está bien, pero te es necesario intimar conmigo. Te es necesario estar conmigo, te es necesario oír mis palabras, estar a mis pies, el discipulado en la intimidad, el amor, la cercanía, el roce. María entendía eso. Yo no sé si María estaba haciendo algo antes de que Jesús llegue, pero yo sé que María abandonó todo en ese momento para estar con Él. No era tiempo de trabajar, no era tiempo de servir en ese momento, era tiempo de intimar con Dios. Jesús estaba en la casa y ella no podía desaprovechar esa oportunidad. Entendía los tiempos. Quizás estuvo trabajando antes, pero sabía que en ese momento ella tenía que descansar a sus pies para oírlo. Esa es la actitud que necesitamos tener cada vez que servimos a Dios. Saber cuándo es tiempo de trabajar hasta el cansancio muchas veces, pero que sabiendo también que es necesario intimar con Él. Ante el desgaste, ante el cansancio, ante la queja, la intimidad es necesaria. Una persona que tiene intimidad continua con Dios, es muy difícil que se frustre, que se queje por el servicio a Dios, porque conoce a Dios en la intimidad, conoce al dueño de la obra, sabe lo que el dueño de la obra quiere que haga y lo hace con gratitud, lo hace con alegría. Si tu corazón todo este tiempo estuvo desgastado, cansado, frustrado, afanado, turbado, preocupado, es porque te estás atribuyendo más tareas de las que tenés que hacer. Y es porque estás perdiendo el enfoque de quién está en la casa y a quién tenés que oír, con quién tenés que estar intimando. María entendía eso. Y Jesús le dice, la buena parte no te será quitada. Quizás todo este tiempo de pandemia no pudiste servir a Dios en la casa de Dios, no pudiste servirle ni afuera. A veces quizás hay lugares, hay países o hay lugares en donde de verdad que está restringido demasiado el hecho de salir, de poder socializar, ¿no? Acá, gracias a Dios, no tanto. Pero hay lugares en donde de verdad te sentís encarcelado. Yo entiendo, quizás todo este tiempo no pudiste servirle a Dios como le servías antes de esta pandemia. Bueno, este es un tiempo para intimar con Él. Pueden sacarte el servicio a Dios. Pueden sacarte el servicio en la casa, pueden cerrarte la iglesia, pero la intimidad con Él no te la roba nadie. Eso no te será quitado. Podemos estar presos, encerrados en un calabozo, con la boca aún tapada. La intimidad con Dios no te la roba nadie. Aún así podemos intimar con Él y derramar nuestro corazón delante de su presencia. Eso no te será quitado. Para finalizar, en la obra no necesitamos una Marta cansada, turbada, afanada, preocupada y quejosa. Eso molesta, pero sí necesitamos una Marta ocupada
ocupada, que sabe abrir la puerta de la salvación a tiempo, que sabe llevar el mensaje de salvación en el tiempo oportuno, que mantiene organizada la casa, que mantiene organizada la obra y sabe derramar su amor por el Señor en el servicio. Esa Marta es necesaria en la obra, pero también es necesaria una María y estas dos van juntas. Si podés ser las dos, es el combo perfecto. Marta y María. Marta, la que mantiene organizada la casa, la que atiende a los huéspedes, la que abre la puerta. Y María, la adoradora en la intimidad, la que mantiene la cercanía, el roce con el Señor. La María que sabe volcar el corazón de adoradora, de íntima, en el servicio a Dios y en el servicio a su casa, que entiende que la intimidad es necesaria para sazonar la obra, que entiende que sin intimidad la obra, el servicio en la obra se vuelve tosco, se vuelve agrio, se vuelve seco. La intimidad es necesaria para sazonar el servicio en la obra y para guiar también el trabajo en la obra. Acordate que Él es el dueño de la obra y si yo no tengo intimidad, si yo no oigo su palabra ahí a sus pies, si yo no tengo su dirección, no voy a saber qué hacer. Solamente voy a hacer lo que creo que es conveniente, pero sin su guía. Acordate que todo viene de Él, el servicio en la obra, todo lo que puedas llegar a ser en la obra, llegar a ser en tu trabajo para demostrar tu amor por Él, viene de Él. Todo viene de Él, todo es de Él, por Él y para Él. No podemos darnos el lujo de hacer algo sin Él. Yo quiero que ahora ahí donde estás medites en cómo fue tu tiempo, tu trabajo. Y quizás si no tuviste la posibilidad de servir como antes lo hacías, ¿cómo fue tu intimidad con Dios? ¿Cómo fue? Si te sentiste seco, si te sentiste agrio, si te sentiste quejoso todo este tiempo, turbado, haciendo más de la cuenta, ¿no? Sin necesidad. Y te desgastaste, quizás es necesario intimar con Él. Quizás es necesario tomar la actitud de María, de estar a sus pies. Seguir sirviéndole, pero no perder de vista esa intimidad, no perder la cercanía con Él. Señor Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque pudimos compartir tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre está hablando y transformando nuestro corazón, hablando nuestras vidas, transformando nuestras vidas, limando esas áreas que necesitan ser limadas. A veces recalcando palabras que ya fueron oídas muchas veces, pero que son pasadas por alto y que son necesarias tener presentes para que amarte y servirte no sea un estorbo, no sea una carga. Señor, queremos tener la actitud correcta cada vez que te amamos, cada vez que te servimos. Quizás todo este tiempo lo hicimos haciendo ruido, como ese metal que resuena, quejándonos por tener que hacer lo que le corresponde a otro. Y quizás a veces quejándonos por habernos nosotros hecho responsables por tareas que no nos correspondían. Pero Señor, hagamos lo que hagamos dentro de tu obra, queremos tener el corazón de María, el corazón de adorador, el corazón que intima, que renueva sus fuerzas en la intimidad, que conoce la voz del dueño de la obra, la guía del dueño de la obra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está conectado, por aquellos, Señor, que hoy te aceptaron como Señor y Salvador, que tu amor los envuelva. Si hay desgaste físico, desgaste emocional, desgaste espiritual en este tiempo, Señor, en sus vidas, tu Espíritu Santo renueve sus fuerzas en la intimidad
y esté levantándolos en este tiempo para llevar el mensaje de salvación, para llevar luz a esos lugares de oscuridad, siempre bajo la guía de tu Espíritu Santo, siempre, Señor, bajo la guía de tus palabras, siempre sazonados con esa sazón que solo se recibe en la intimidad con Dios, en la intimidad con el Maestro. Queremos amarte, amarte, amarte con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. No queremos jugar a hacer la obra, sino hacerlo de verdad, de corazón. Con esa gracia, Señor, que caracteriza a tus hijos, con esa gracia que persigue, que envuelve a tus hijos y que está, Señor, para ser impartida a aquellos que no te conocen. Te agradecemos, gracias por un día más de vida, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu fidelidad para con mis hermanos. Guardalos, Señor, en esta semana que empieza. Protégelos, Señor, bendecilos, que cada cosa que emprendan sea guiada por tu Espíritu Santo. Si hay puertas, Señor, que se tienen que cerrar esta semana en el nombre de Jesús, que esas puertas que no llevan a nada, que esas puertas que llevan a la destrucción, que llevan, Señor, a maldiciones para algunos, sean cerradas en el nombre de Jesús. Toda estrategia que Satanás quiera levantar en este tiempo contra la vida de tus hijos, Señor, ahora en el nombre de Jesús nos levantamos contra eso. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo camina con fe, camina en obediencia, camina segura, porque sabe que los propósitos de Dios son mayores y sabe que quien pelea las batallas es el gran yo soy y la victoria está asegurada para los hijos de Dios. Cubrimos, Señor, las breñas. Cubrimos las casas de los hermanos, Señor, sea donde sea que estén, aquellos que están en otras provincias, en otras ciudades, en otras naciones. En el nombre de Jesús, tu sangre los cubra, un cerco de ángeles sea alrededor de sus vidas, de sus casas. En el nombre de Jesús, si tienen que salir a trabajar, ellos sean guardados y puedan llegar sanos y salvos, Señor, a sus hogares, a sus trabajos, para gloria y honra de tu nombre y sobre todo para que tus propósitos se cumplan y el mensaje de salvación no deje de predicarse. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectados. Miércoles otra vez, 20-30 horas, y sábado y domingo también 20-30 horas. Seguimos en vivo. No se olviden que empezamos a congregarnos miércoles 18:30 horas. A partir de las 18:30 horas ya van a estar en la iglesia. Es necesario venir temprano para cumplir con todo el protocolo, ¿no? de inscribirnos, el alcohol, tomarnos la temperatura, poder ubicarnos ahí, mantener el aislamiento. Sábados también y domingos también, 6:30 de la tarde ya estamos ahí congregándonos. Oramos para que podamos volver a vernos, volver a congregarnos el fin de semana, y oramos también para que los niños puedan estar, para que las familias enteras puedan estar congregándose. Sí, eso es indispensable. Extrañamos mucho a las familias enteras, a los niños. Yo sé que hay niños que quieren congregarse. Mi hija llora en casa porque no puede ir y me pregunta: mamá, ¿por qué nosotros no podemos ir? Así que esté orando para que ellos también puedan estar, para que ellos puedan escuchar del Señor. Igualmente, los niños en la mayoría de las congregaciones se ve que están muy cubiertos, muy acompañados por sus maestros. Oramos por ellos también para que Dios los guíe en este tiempo, para dar las palabras justas, para saber guiarlos en este tiempo en donde Satanás se levanta muy fuerte con ellos. Gracias por estar conectados y perdón por haberme extendido tanto. Dios te bendiga, Dios te guarde y que toda tu semana ahí sea guiada por Él. En el nombre de Jesús, te bendigo.